Cordial saludo. Para la monografía Plan para la elección de un proyecto de construcción de vivienda, siguiendo las buenas prácticas del PMBUC de Óscar Hurtado y Lisset Morales de la Universidad Industrial de Santander, vamos a iniciar analizando la planificación de gestión de los costos realizada en la monografía. En la monografía se describe que el objetivo general para el plan para la gestión de los costos es desarrollar una estimación aproximada de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. ¿Esos recursos cuáles son? Materiales, personal, herramientas, servicios e instalaciones, entre otras. Para poder hacer la estimación de los costos, se utiliza la información proveniente, primero, de la línea base del alcance y segundo, del cronograma del proyecto. En la línea base del alcance, los datos más importantes son los relacionados con las especificaciones de construcción, la identificación de los acabados y los tipos de materiales. En el cronograma del proyecto, los datos más relevantes son los que tienen que ver con la organización secuencial de las actividades, lo que nos permite hacer un cálculo de costos de actividades. Las actividades y sus costos se dividen en dos, los recursos de personal y los recursos de materiales. El cálculo del costo de actividades proveniente del cronograma del proyecto y los datos de la línea base de alcance nos permiten, según la monografía, utilizar un software de gestión para la estimación de los costos. Es un software utilizado para la construcción. Al ingresar estos costos en este software, nos da como resultado el presupuesto de cada paquete de trabajo que van a ser útiles para los contratos y las adquisiciones y el presupuesto del proyecto. Como tal, saber el costo total del proyecto y los requisitos financieros para que se pueda ejecutar el proyecto. Finalmente, la monografía nos suministra un reporte en project de los costos del proyecto. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar sobre monitorear el proceso. Este es un proceso, como se dijo anteriormente, de alto nivel, ya que la información obtenida es para poder controlar el cronograma, que este va a generar una curva de avance durante el proyecto, para este caso de construcción. Ahora, a su vez, este monitoreo va a estar contrastado o va a ser puesto para diferenciar lo que se planificó a lo que se está llevando en este momento, y a su vez va a estar presentado a la alta dirección, pues para de alguna forma mantener informado a este mismo grupo del avance que está llevando. ¿Sí? En un proyecto de construcción como el que tenemos de ejemplo, básicamente, como se tiene contratos a terceros, es importante realizar el monitoreo de las dos siguientes maneras. El primero es el monitoreo general del proyecto, donde se compara, como lo dije anteriormente, la curva S con la curva actual de avance del proyecto, a fin de informar a la alta gerencia o a la dirección del estado actual del proyecto. El segundo monitoreo se llama de cada contratista. Pues previamente se genera una curva S para cada contratista y se compara con la curva actual de avance del proyecto a fin de definir qué acciones correctivas se deben tomar con respecto al estado actual del mismo. Es una manera como más puntual, la curva actual de avance del proyecto a fin de definir qué acciones correctivas se deben tomar con respecto al estado actual del mismo. Es una manera como más puntual, ¿sí?, de monitorear, no tanto al nivel macro, sino al nivel micro, de cómo de pronto se va a comportar un contratista. No todos trabajan de la misma manera o tienen los mismos estándares, ¿sí? Como documento final se generará una actualización a la curva S y un informe gerencial, pues donde se presentará el avance del proyecto a través ya de forma plasmado en gráficos con la información y la periodicidad requerida por la alta dirección o gerencia, ¿sí? Ahora, como esto va ligado, como lo dije anteriormente, a la parte de controlar los costos, ¿sí?, y controlar el cronograma, vale tener en cuenta que controlar los costos es teniendo como base un presupuesto del proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente se vuelve otro comparativo entre lo presupuestado, lo analizado, lo proyectado
con lo que se está ejecutando en ese instante, con el fin de verificar si existe alguna desviación, ¿sí?, en los costos que se están generando, ¿sí?, en el proyecto, y pues de alguna forma ver que si se está generando un impacto negativo o existe alguna desviación, implementar una acción correctiva a fin de disminuir o aprovechar el riesgo. En los casos de los proyectos de construcción, que las actividades, digámoslo así, se ven desde un punto macro del proyecto, pues de alguna forma se ven también subcontratadas, que permite tener un mejor control de los costos en ellas, y además nos va a permitir también transferir la mayor parte de los riesgos de costos a dicha actividad al contratista. Otra vez jugamos de manera puntual, vamos a llegar al contratista, a cada uno de lo que nosotros tenemos o proveedor, para nosotros ir llevando un control de qué está pasando con él durante toda la vida del proyecto. Ahora, con el avance del proyecto pues vuelve y se actualiza la curva S con entre la programada con la ejecutada, y estos porcentajes obtenidos se multiplican por el valor de costo de cada actividad establecidos en el presupuesto, lo que nos va a arrojar como un resultado generando una curva S de costos que, al ser comparada, se puede visualizar a la fecha cuánto dinero se debió haber consumido y cuánto se lleva gastado o consumido realmente, ¿sí? Entonces estamos siempre sobre la base de un teórico y la práctica, el real. Ahora, con este tipo de información, el personal o el profesional o el grupo de trabajo a cargo de los costos visualizar a la fecha cuánto dinero se debió haber consumido y cuánto se lleva gastado o consumido realmente, ¿sí? Entonces estamos siempre sobre la base de un teórico y la práctica, el real. Ahora, con este tipo de información, el personal o el profesional o el grupo de trabajo a cargo de los costos del proyecto tendrá un panorama del estado teórico del proyecto, ya que solo están comparando con valores de presupuesto, ¿sí? Una vez se obtengan dichos valores, se debe realizar una comparación del valor de costos ejecutados del proyecto con el valor de costos registrados por el proceso contable de la compañía. Vale tenerlo en cuenta. O sea, ahí ya entra otra persona o grupo de trabajo a tener control o a buscar controlar lo que se está ejecutando, ¿sí? Entonces ya hay un proceso contable ahí donde se buscará o se logrará así realizar una comparación real de los costos en los que se han incurrido en el proyecto, que es lo contable, con los costos teóricos en los que se ha incurrido, que es la curva S propuesta. Les hablaré en esta oportunidad sobre las fases que comprenden el cierre de un proyecto. El cierre de un proyecto comprende 5 fases importantes y la primera se llama cierre de un proyecto. ¿En qué consiste? El cerrar un proyecto se da cuando los contratistas terminan la tarea para la cual ellos fueron encomendados. En todos los proyectos pues se sabe que los contratistas realizan diferentes actividades. Puede que todos hayan comenzado en un mismo momento, pero no todos hacen las mismas tareas y no todos terminan al mismo tiempo. A medida que ellos vayan culminando su tarea para la cual ellos fueron contratados, habla con el director de proyectos y hace su entregable. Finaliza ahí su contrato, termina su tarea. El director de proyecto hace una reunión con este contratista, mira que el alcance del proyecto y el objetivo del proyecto sea acorde con lo que él haya entregado y sea recibido pues a satisfacción, y hacen una reunión donde se especifiquen ciertos aspectos como reportes, registros, incidentes, rendimientos, con el fin de ir gestionando un archivo de proyecto. Se hace luego una segunda revisión en donde se hace un acta de cierre donde se especifica la fecha de cierre igual a la fecha de inicio, se miran ciertas características que se hayan cumplido durante esa fase de proyecto y se hace formalmente aquí el cierre del proyecto.
Se hace también una evaluación mirando ciertas características, comportamientos. Se mira que todo lo que se haya analizado y planeado desde el principio, este contratista lo haya realizado. Y la persona o los contratistas que hayan terminado esa tarea simplemente se liquidan y aquí termina su labor. A no ser que el director de proyecto los tenga pendientes para otra labor encomendada en otro proyecto, en otra empresa, pero pues finalmente aquí ya se desligan de esta labor y así cada fase, cada contratista que esté terminando su tarea, pues se le hace ese proceso de cierre. La segunda fase es cerrar el equipo de proyecto y aquí más que todo hablan sobre el personal. Como anteriormente ya lo dije, todos los contratistas que comienzan un proyecto pues no todos terminan al mismo tiempo. A medida que vayan terminando se van desligando del tema. Entonces acá se habla más que todo de la relación que se pueda llegar a generar entre el contratista y el director de proyecto. Como al final, cuando se hace la entrega y ya se hace el cierre del proyecto, se hace una retroalimentación con los trabajadores y se miran qué cosas o qué situaciones malas surgieron, qué arreglos se pudieron haber hecho, qué cosas buenas se implementaron para poder tener una continuidad en esos procesos de mejora y se hace una evaluación de desempeño para identificar quiénes son los trabajadores óptimos y quiénes fueron de pronto los que no siguieron muy bien las instrucciones. Entonces acá el director de proyecto puede empezar a escoger esos buenos trabajadores y empezarlos a asignar en otros proyectos. Es bueno tener esos lazos estrechos de trabajo y esos equipos de trabajo muy buenos, porque si al director de proyecto le encomiendan un segundo proyecto a futuro, pues él ya sabe y tiene un equipo de trabajo ya unido, ya saben cómo trabajan y va a tener pues a los mejores. Entonces es bueno empezar a afianzar esas relaciones y con esa evaluación de desempeño determinar quiénes son los trabajadores óptimos para poder darle continuidad a la empresa y que no se vayan a trabajar de pronto a otras empresas, él perdiendo esa capacidad de personal, ese recurso humano, y cuando le encomienden un trabajo adicional pues tiene que empezar nuevamente a buscar al personal, a engranarse, a hacer empatía, a conocerlos en su trabajo y de pronto eso puede interferir en la calidad. La tercera fase de este cierre es cerrar las adquisiciones. Este cierre de adquisiciones tiene que ver con la compra de materiales y estar a paz y salvo con el proveedor. A medida que los contratistas van cerrando este trabajo, también es ideal cerrar y dejar a paz y salvo y cancelar toda deuda, todo concepto con los proveedores. Es importante dejar todo saneado, listo y también darles un cierre a esa compra de materiales. Acá la persona que hace el papel de vigilar y controlar el cronograma hace un aporte valioso y fundamental, puesto que tiene que estar pendiente de qué fases se están cerrando, qué proyectos se están cerrando y cuáles están pendientes de cerrar y las fechas del mismo, en qué fechas se van a cerrar. Entonces acá es importante la persona que mira el cronograma, que se haga todo debido a cómo está planeado y que a medida que los contratistas vayan culminando con sus tareas, pues también que el tema de proveedores vaya quedando cancelado. Asimismo, porque se evalúa también a los contratistas en su desempeño, en costos, en presupuestos, de pronto en errores o situaciones que pudieron haber pasado, temas de mejora, retroalimentaciones, y se hace un cálculo un cálculo o se le determina un valor a ese contratista y queda asignado en una base de datos que se le da un valor por desempeño, y cuando una empresa desea contratar pues puede mirar esa lista de contratistas y puede escoger los mejores. La cuarta fase es realizar la administración y registros financieros. Esto tiene que ver con los recursos que le entra al proyecto. En el ejemplo de esta tarea, que era una construcción de viviendas, el constructor hace un crédito para empezar a construir, luego saca esas unidades de vivienda a la venta y los clientes posteriormente empiezan a adquirir estas viviendas dando unos recursos financieros mensuales. Acá se habla más que todo del control de esos recursos financieros. Cuando el proyecto empieza a recibir dineros, lo ideal es tener todo el detalle de esos dineros. Si son suficientes, cuánto ingresaron, cuántos clientes hicieron el pago, si era lo que yo tenía presupuestado o no, si me alcanza o no.
Entonces es importante tener todo este control de estos recursos y también mirar las buenas prácticas que se han venido manejando durante el proyecto para seguirlas adecuando y de pronto las situaciones que no se manejaron muy bien, pues darles un arreglo. Y la última fase tiene que ver con la resolución de las reclamaciones. En ese sentido, las reclamaciones pues pasa en todo proyecto, pero lo ideal es manejarlas al mínimo. Que las reclamaciones o no se den o por lo menos sean muy mínimas las reclamaciones y que no afecten ni el presupuesto, ni los tiempos, ni la calidad. Si estas reclamaciones llegan a afectar el costo, el tiempo, el alcance del proyecto, tienen que elevarse a una instancia superior como al gerente o a los patrocinadores del proyecto. Por eso es importante siempre al final de todo proyecto dejar un staff mínimo de personas que validen estas inconvenientes o estas reclamaciones y que les puedan dar solución en el menor tiempo posible y que no impacten tanto en el alcance ni en costos ni en tiempo. Es importante darle un adecuado manejo a estas reclamaciones, que si se llegan a presentar, resolverlas en el momento más rápido posible y dejar todo debidamente anotado, detallado y registrado para dar evidencia de que sí se le dio solución a esos inconvenientes. Estas fueron las 5 fases de cierre de proyecto, espero hayan quedado muy claras. Gracias.